Contexto histórico tomado de temas de la historia de la Iglesia. El manuscrito perdido del Libro de Mormón. En junio de 1828, José Smith permitió a regañadientes que su escriba, Martin Harris, tomara prestadas 116 páginas del manuscrito original del Libro de Mormón. Harris prometió proteger las páginas y mostrarlas solo a ciertos familiares, pero éstas no tardaron en desaparecer y no se recuperaron jamás. José procuró guía divina para saber cómo proceder con el resto de la traducción y mediante una revelación aprendió cómo completar la traducción del Libro de Mormón sin reescribir el texto del manuscrito perdido. Lo poco que se sabe del contenido del manuscrito es gracias a José Smith y a Nefi, un profeta del Libro de Mormón. José escribió que las planchas perdidas contenían el libro de Leí. Como parte del Libro de Mormón, el registro de Leí era un compendio hecho por el profeta mormón de lo que José llamó las planchas de Leí. Nefi, hijo de Leí, explicó que ese registro contenía relatos de sueños, visiones, profecías y enseñanzas de Leí a sus hijos. Nefi compendió el registro de Leí antes de elaborar su propia historia. Según algunos eruditos, el compendio de Nefi abarca los primeros capítulos del Libro de Mormón, mientras que otros especulan que el manuscrito perdido contenía no solo el libro de Leí, sino el material escrito por otras personas como tal vez Mormón o alguien que hubiera vivido entre Leí y el rey Benjamín. En el momento de la desaparición del manuscrito, José Smith y Martin Harris no sabían del compendio de Nefi. Por ello, cuando José supo que Harris había perdido el manuscrito, pensó que había fracasado en su comisión divina. No volvió a traducir hasta pasados 9 meses. Más adelante, cuando él y su nuevo escriba, Oliver Cowdery, habían llegado casi al final del registro, José pidió revelación en cuanto a si debía volver a traducir las páginas perdidas. La revelación, Doctrina y Convenios, sección 10, dijo que las planchas de Nefi contenían un relato similar al libro de Leí, pero más centrado en la historia espiritual de la familia de este. José supo que debía traducir las planchas de Nefi hasta llegar a donde terminaba el manuscrito perdido. Además, la revelación prohibía a José volver a traducir el libro de Leí y le advertía que los adversarios que poseían el manuscrito perdido intentarían manipular el texto para desacreditar la visión impresa del Libro de Mormón. A José le preocupaba tanto la posibilidad de un manuscrito alterado que en el prefacio del Libro de Mormón advirtió a los conspiradores de que no se opusieran a la obra de Dios. Nadie presentó jamás el manuscrito perdido. Tema: la protección de los manuscritos del Libro de Mormón. La anterior pérdida de las 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón, junto con el creciente antagonismo en la región de Palmira, persuadieron a José y a sus seguidores a proteger el texto durante la impresión. Oliver Cowdery realizó una copia manuscrita para la imprenta, es decir, una copia del original para usar en el proceso de impresión. Hyrum Smith llevaba por partes las páginas del manuscrito del impresor al cajista John Gilbert, uno de los empleados de Grandin, y en ocasiones ocultaba las páginas debajo de su chaleco abotonado para mayor seguridad. Martin Harris, Oliver Cowdery, Hyrum Smith y Peter Whitmer, hijo, visitaban de cuando en cuando y por separado el taller de Grandin para supervisar cómo se trataba el manuscrito. El manuscrito del impresor prácticamente carecía de signos de puntuación, lo que dejaba a Gilbert la responsabilidad de colocarlos. Al principio, Hyrum se negó a confiar a Gilbert las páginas durante más de un día, pero Gilbert convenció a Hyrum
de que si las conservaba el tiempo suficiente para colocarles los signos de puntuación, se reducía en extremo el tiempo que se necesitaba para la composición tipográfica. Aunque las páginas del manuscrito permanecían a resguardo, Abner Cole, un escritor satírico local, aprovechó que las hojas de prueba se hallaban sin custodia en el taller de Grandin para reproducir pasajes del Libro de Mormón en su propio periódico, incluso antes de que se hubiera publicado el Libro de Mormón. José tuvo que hacer valer los derechos de autor para detener la publicación no autorizada de los fragmentos por parte de Cole.